Bendiciones. Bienvenido a nuestro canal Equipando a los Santos. Y habla tu hermano en Cristo, Rafael Ayala. Seguimos con la serie Hijos del Reino y hoy toca un tema muy importante. Recuerda que la primera lección hablamos de nacimiento sobrenatural, que tiene dos partes. La segunda lección hablamos de códigos de reino. La tercera lección hablamos de reyes que vuelven en sí. Y la cuarta lección hablamos del reino de Dios versus la religión. Hoy toca la quinta lección de la serie Hijos del Reino y vamos a hablar del tema el reino de Dios versus las tinieblas. El reino de Dios versus las tinieblas. La base bíblica está en el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual nos ha librado de la potestad, de la ignorancia, la tiniebla, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces vamos a definir la palabra reino, que la hemos definido en varios videos. Hay tres palabras hebreas para reino: Mashal, Malakak y Malkut. Y significa gobierno, soberanía, riqueza, fama, regir, administrar, señorío, realeza. Pero en el griego del Nuevo Testamento, una sola palabra define los significados de Mashal, Malaká y Malkú, que son en hebreo, y es Basileia. Y Basileia a su vez viene de la raíz griega basileo, que significa fundamento de poder. Pero Basileia significa realeza, gobierno, regir y soberanía. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice la Biblia que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo, y dice la Biblia que lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra de sus galas. Le dijo: señorear sobre las aves, sobre los animales marinos, sobre los animales terrestres, y le dijo: y en toda la tierra. Entonces quiere decir que Dios a Adán le dio un gobierno, le dio un reino, le dio un área de influencia. Todo rey tiene un área de influencia. Ahora, Adán perdió ese dominio, perdió ese reino, esa área de influencia que el Señor le había entregado en la caída, cuando cayeron y cuando fallaron. Pero Cristo, el segundo Adán, restauró ese reino. Ahora bien, hay dispensaciones. Dispensaciones es trato de Dios o momentos en que Dios trató en la historia, o los diferentes métodos o diferentes tratos de Dios a través de la historia para con el hombre. Está cuando Dios hizo a Adán, está la caída, está la dispensación, el pacto humano que Dios hizo con Noé, está el pacto que Dios hizo con Abraham, está el pacto que Dios hizo a través de la ley con Moisés, está la dispensación también, el pacto con David, está la gracia. Son las dispensaciones, estamos claros en las dispensaciones, pero hoy queremos hablar de las dispensaciones concernientes al reino. Las dispensaciones concernientes al reino, y encontramos tres. Uno, el reino original, que es la creación. Dos, el reino latente, que fue la caída. Y tres, el reino restaurado, que fue a través de Jesús. Entonces vamos con el reino original en la creación. Dios creó todo y le dio dominio al hombre. Lo único que Dios no le dio dominio al hombre fue para reinar sobre los mismos hombres, pero sí sobre toda la creación y todos los animales. Ahora, cuando Dios le da al hombre la facultad para reinar, administrar y regir todo lo que le había dado, ese es el reino original. La primera dispensación concerniente al reino. La segunda dispensación concerniente al reino es el reino latente, es decir, la caída. El hombre cayó desde una dimensión de gobierno. Escuche, el hombre cayó desde una dimensión de gobierno donde él gobernaba para ser gobernado. Escuche bien, el ser humano no fue diseñado para gobernarse a sí mismo. Cuando el hombre se quiso independizar del gobierno de Dios, automáticamente las tinieblas se señorearon sobre él. Consciente e inconscientemente no se puede ser neutral. O me gobierna el reino de Dios
o me gobiernan las tinieblas. Pero neutral no se puede. El ser humano no fue diseñado para gobernarse a sí mismo, sino que escoge quién lo gobierna. Y en la caída, consciente o inconscientemente, escogió que reinara sobre él las tinieblas, porque él no fue diseñado para gobernarse a sí mismo, sino con la capacidad de escoger quién lo gobierna. Decidió rebelarse contra Dios y perdió ese reino. Y ese reino estuvo latente, esperando ser restaurado. La tercera dispensación concerniente al reino es el reino restaurado que fue a través de Jesús, el segundo Adán. Cristo, cuando resucitó, dijo: toda potestad me es dada. Es decir, restauró el reino. Y Colosenses 1:13, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos liberó de la potestad de las tinieblas, de la capacidad del sistema de pensamiento, de la ignorancia de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y escuche lo siguiente: las tinieblas operan de manera ilegal y aún lo siguen haciendo. Adán le dio ese dominio a ellos, que ellos dominaran sobre él y sobre el área de influencia que Dios le había entregado. Pero nunca Jesús, oiga bien, nunca Jesús llamó o reconoció a Satanás como rey. Nunca, nunca. Le dice es príncipe de este mundo. Pero dice que ese príncipe de este mundo fue echado fuera, y eso sale en Juan capítulo 12, versículo 31. Leemos la Biblia y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, luego que Cristo restauró el reino, las tinieblas operan de manera ilegal y aún lo siguen haciendo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínese usted que este es un acta de decreto, es una acusación que tenía Satanás desde Adán hasta el tiempo que vino Cristo. Y eran los pecados, era el castigo, era el acta de los decretos. ¿Qué hizo Cristo? Le quitó esto a Satanás. Se lo quita. Y está Cristo en la cruz y la llevó a la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz y despojando a los principados, los exhibió públicamente. Y eso tiene que ver como que los avergonzó, los desnudó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Cristo restauró el reino, le quitó el derecho legal que tenía la ignorancia, que tenían las tinieblas, y restauró el reino. Por eso Colosenses dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces las tinieblas operan de manera ilegal. Vamos a hablar del origen de las tinieblas. 1. Cuando Lucifer o Luzbel, porque Luzbel era el glorioso, eso significa Luzbel, fue creado para adorar a Dios, para dirigir la adoración, la alabanza a Dios, pero se rebeló contra Dios. Ahora, cuando él se rebela contra el gobierno justo de Dios y pasó a ser adversario de Dios. Ese fue el origen, cuando él se rebeló. 2, en la caída, escuche, fue su manifestación visible, es decir, en el mundo físico. Y como lo dijimos anteriormente, Cristo llamó a Satanás príncipe de los demonios, ni como rey del mal lo llamó. Por eso que las tinieblas no son un reino, nunca han sido un reino, porque Satanás no es rey. 3, el máximo representante de las tinieblas es ilegal y fue creado. Solo Lucas capítulo 11, versículo 14 al 20,
hace referencia a que ningún reino está dividido en sí mismo. Escuche, pero Jesús no le está dando importancia a las tinieblas como reino, sino como equipo unido con un propósito. Jesús nunca le dio importancia a las tinieblas como reino, sino como un equipo unido con un propósito, porque Satanás, dentro de todo, trabaja en equipo. Y Cristo está hablando del reino dividido. Ahora bien, Satanás fue creado, un serafín, un querubín que le trabajaba a Dios, ahora se quedó sin trabajo, fue expulsado, fue desterrado. Ese fue el origen de las tinieblas. Se rebeló contra Dios y operó de manera ilegal, pero vino Cristo y el acta de los decretos fue anulada, el acta que nos era contraria fue anulada en la cruz. Y él despojó a los principados y los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, el reino de Dios, escuche, Satanás, el máximo representante del reino ilegal, de las tinieblas, porque no es reino. El máximo representante de las tinieblas fue creado, pero Dios es eterno. No tiene principio ni fin y es superior a todo. Escuche, el ser humano no fue diseñado para gobernarse a sí mismo, sino para escoger quién lo gobierna. Ahora bien, escuche esto. ¿Quién está interesado en que usted o en que yo no ore? ¿Quién? Las tinieblas. ¿Quién es el primer interesado en que yo no adore o en que usted no adore? Las tinieblas. ¿Quién está interesado en que usted no ayune, en que yo no ayune? Las tinieblas. ¿Quién está interesado en que usted y yo no evangelicemos? ¿A quién le importa eso? ¿Será que Dios, el reino de Dios está interesado en que no evangelicemos? ¿El reino de Dios está interesado en que no adoremos, en que no ayunemos? ¿Quién? Las tinieblas están interesadas en que usted no adore, no ayune, no tenga intimidad y no evangelice. Ahora escuche esto. Mis acciones determinarán quién me gobierna. Mis acciones determinan si soy gobernado por el reino de Dios o no. Alábalo. Las tinieblas quieren paralizarnos. Las tinieblas quieren traer dardos. No ore, no ayune, no evangelice. ¿Para qué si estamos en la gracia? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué ayunar si ya Cristo pagó un precio? Las tinieblas quieren influenciarnos. Las tinieblas quieren paralizarnos, quieren traer temor en nosotros. Pero escuche, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted es un violento del reino. Usted no permita que las tinieblas lo gobiernen. Usted determínese en hacer lo que usted debe hacer por el reino de Dios, por la expansión del reino, por la extensión del reino, por evangelizar, por orar, por ayunar, por adorar a pesar de la circunstancia, a pesar de todo lo que venga, a pesar de la enfermedad. Usted debe determinarse en escoger que usted lo gobierna, el reino de Dios, el señorío de Dios, que Dios rige su vida, que Dios gobierna su vida. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, este pasaje, escuchen, nos enseña a construir un reino de palabras, a construir un reino de palabras. Hablo lo que creo. Hablo lo que creo, usted habla lo que usted cree. Lo que somos hoy es lo que creímos ayer. Si estamos en un reino, debemos pensar alineados al orden divino de ese reino. Eliminar el no puedo, eliminar el no tengo y tratar de vivir la realidad de ese reino. Y ese reino viene cuando actúo y me muevo en base al orden establecido. Recuerde
que las tinieblas no son un reino. Recuerde que el ser humano no fue diseñado para gobernarse a sí mismo, sino para escoger quién lo gobierna. Recuerda que el reino de Dios es justo. Recuerda que el reino de Dios es una extensión del reino de los cielos que he manifestado aquí ahora, en este momento, y es traído por revelación. Padre, te doy gracias. Y bendecimos tu nombre, Dios, esta hora. Te doy gracias por ello. Te doy gracias porque hoy aprendimos las 3 dispensaciones concernientes al reino. El reino original a través de la creación. El reino latente en la caída. Y el reino restaurado cuando Jesús vino y restauró el reino. Y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú despojaste, tú humillaste a Satanás y le quitaste el derecho legal a las tinieblas. Padre, te pido por los violentos en esta hora, por la gente que toma el desafío de escoger que ellos son gobernados por tu reino, que son gobernados por ti. Por gente que toma la decisión de ir a evangelizar, por gente que se levanta hoy y dice yo voy a ayunar, por gente que se levanta y dice yo voy a adorar, voy a doblegar la carne y voy a orar, voy a orar. Creí por lo cual hablé. Habla lo que crees. Habla del reino. Alíñate al reino del Padre y mueve tinieblas. El reino de Dios versus la ignorancia. El reino de Dios versus las tinieblas. Mueve tinieblas. Porque ese es el llamado. El llamado es a expandir el reino. El llamado es a extender el reino y alcanzar a las vidas, a la familia con el mensaje del reino. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte el video y vamos a seguir y activa la campanita para que lleguen las notificaciones. Vamos a seguir subiendo videos. Los próximos temas que vamos a subir es el reino es un movimiento y raza superior. Y con raza superior vamos a terminar la serie Hijos del Reino. Dios te bendice y éxitos.